Listo. Entonces empecemos por aquí. Listo. ¿Qué es importante cuando estamos haciendo este tipo de preguntas, chicos? Hacer la pregunta en el idioma que más me convenga a mí. Si yo tengo un buen nivel de inglés, puedo realizarla en inglés. Si mi nivel de inglés no es tan bueno, puedo ir haciendo esa traducción automática. En este caso, sí es bueno ir haciendo esa traducción automática que me ayude a entender qué me están preguntando. ¿Por qué? Porque no es un examen que sea un examen de inglés que necesite pues como un pensamiento crítico en inglés, sino que necesita que traduzcamos literalmente esto. Eh, que entendamos el contexto para así sacar la pregunta. Entonces, como en todas las clases, les explico que esta parte, pues la pregunta tiene una estructura. La estructura de la pregunta es lo que siempre tienen que identificar. O sea, no me puedo retrasar tanto identificándolo, pero automáticamente tengo que saber que la primera parte es el contexto, ¿cierto? De lo que está pasando. Este es el contexto de lo que está pasando en, en la situación y que la segunda parte es lo que quiere el NCLEX testear. Entonces, en el contexto que nos dice que la enfermera tiene un sujeto siempre, está cuidando a los clientes asignados. Y la pregunta se enfoca en que la enfermera inicialmente debe valorar al cliente que cuando me trae preguntas importantes. Palabras importantes que debo aprender a identificar. Prioritario, inicial, el primero. Porque ya sé que con esto me empieza a hablar de preguntas, de una pregunta de priorización. Cuando hay preguntas de priorización, la cosa se pone un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque hay muchas estrategias. Por ejemplo, hay un método que se los voy a enseñar hoy, que es el método SAARE. Por acá les voy a compartir este método, el método SAARE. Esperado versus inesperado, real versus potencial, agudo versus crónico, ABC, que es el principal, ¿listo? Ay, perdón, acá puse mal. Esperado versus inesperado, real versus potencial, agudo versus crónico, ABC, y estable versus inestable. Entonces, teniendo este método SARE, son las estrategias claves que tengo que o que puedo entrar a utilizar en preguntas de priorización. Por eso les digo que cuando hablamos de priorización, entramos ganando porque la priorización tiene más estrategia que conocimiento. Si sabemos esto, este simple que les enseño acá de priorización, ustedes ya van a ver cómo es fácil priorizar a un paciente. Entonces, empecemos acá. Dice que la opción D de un paciente con una lesión del cordón espinal en T6 que no ha tenido movimientos intestinales desde ayer. ¿Listo? Ahora, un paciente que que recibió Altelplas hace 3 horas en un ictus y su Glasgow está en 14. Un paciente que tiene diabetes mellitus y se rehúsa a su insulina glargina prescrita. Y el paciente A es un paciente que se está recuperando de una angioplastia femoral y reporta que su pie se ha quedado dormido. Bien, entonces empecemos a usar este método SARE y empecemos con el esperado versus inesperado. En un paciente con lesión de cordón espinal en T6 que no ha que no tiene movimientos intestinales, ¿es esperado que un paciente con este tipo de lesión tenga algo de constipación? Sí es esperado. Ahora, busquemos, ¿es un paciente que está estable o está inestable? Es un paciente que está estable, a menos que me dijera que este paciente tiene una elevación en sus cifras tensionales, porque ahí hablaríamos de una complicación en la lesión del cordón espinal, que es la disreflexia autonómica, que es la complicación
cuando tengo un estímulo nocivo como la constipación por un tiempo largo. Entonces, quiero explicarles un poquito más esto, y es que cuando tengo lesiones del cordón espinal y tengo estímulos nocivos como constipación, como retención urinaria, ¿sí? Por un tiempo prolongado, el paciente genera una disreflexia autonómica. Si a ustedes les hablan en el NCLEX sobre disreflexia autonómica, corran, porque la disreflexia autonómica es una hipertensión amenazante de la vida del paciente. La amenaza porque puede haber pues un un evento trombótico que me lleva a un infarto o a un ictus. En este caso, no me está hablando de una disreflexia autonómica como complicación de la lesión del cordón espinal. Me está hablando que está teniendo movimientos intestinales lentos, ¿cierto? Pero pues lo espero en la lesión y además de esto el paciente está estable. Entonces, ¿qué hago? Rechazo esta opción. Esta opción la descarto. Ya me quedo con 3 pacientes. Un paciente que recibió Altelplast hace 3 horas por un ictus y tiene un Glasgow de 14. Esperado versus inesperado. Espero que con un ictus, el paciente que le colocaron la terapia trombolítica se esté revirtiendo. Un Glasgow de 14 en un paciente que tiene un ictus es un Glasgow esperado. Entonces, dentro de lo esperado y lo inesperado, espero que tenga esto. ¿Listo? Ahora, otra cosa que puedo mirar, estable versus inestable. Pues no me están dando signos de inestabilidad. De hecho, me está diciendo que el paciente está bien porque tiene un Glasgow 14. Entonces, es otro paciente que descarto con mi método SARI. Un paciente que tiene diabetes mellitus y se rehúsa a su insulina glargina. Aquí hay algo muy importante y que no está dentro de esta estrategia, que es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow también me ayuda a priorizar, ¿cierto? Y me dice que lo primero que dice Maslow que tengo que mirar es la parte fisiológica del paciente. Fisiológica. Lo segundo que tengo que mirar en un paciente es la parte de seguridad. Y lo tercero que tengo que mirar en un paciente es la parte ya de la psicosocial. Acá no hay nada fisiológico, solamente pues, o sea, sí entra a ser como fisiológica la patología de base, pero la situación no es fisiológica, la situación es que el paciente se rehúsa a usar el medicamento. Y está bien porque un paciente, en la parte ético y legal, ustedes pueden ver que se puede rehusar a tomar el medicamento. Entonces, no es algo fisiológico, de pronto podría ser algo de seguridad, pero si comparo con la otra respuesta que tengo disponible, sí hay algo de fisiológico. Entonces, entraría a ser fisiológico versus seguridad y primero está lo fisiológico, lo que me hace descartar esta segunda opción. Y ya me quedaría con una solamente, que es el paciente que se está recuperando de una angioplastia femoral y reporta que su pie se está quedando dormido. Esperado versus inesperado. Espero que después de una angioplastia a mi paciente se le duerma un pie. No lo espero. Es un mal signo de que probablemente tiene un trombito, ¿cierto? Después de esta angioplastia, que es una complicación. Agudo versus crónico, ¿es una situación aguda? Sí, es aguda, está pasando en el momento. ABC, ¿es algo que me afecta la vía aérea? No. ¿Es algo que me afecta la parte de respiración? No. ¿Es algo que me afecta la circulación? Sí, porque hay pobre circulación. Estable versus inestable, este paciente en el momento quizá no está inestable, pero si vemos tiene un riesgo real, que es un trombo que le esté generando pues ese riesgo al paciente. Y así es como nos quedamos con una sola opción, que es la opción A, después de hacer esa estrategia de eliminar cada una de estas. Ojo acá, chicos, y es que no quiere decir que ustedes tengan que usar todas estas estrategias o todo el método SARE, no. Con una sola lo puedo usar, solamente les estoy mostrando cómo pueden llegar a usar cada una de ellas
para salir de una pregunta sin tener tanto conocimiento como de fondo. Si hay preguntas, pueden levantar la mano, pueden prender su micrófono, que la idea es que esto les quede súper claro. Bien, entonces vámonos aquí en la enfermera de un hospicio. Está visitando un cliente que tiene una nueva prescripción de oxicodona de liberación extendida oral. La tiene programada cada 12 horas para tratar el cáncer crónico, el dolor del cáncer crónico. La pregunta que nos dice que cuál información es más importante para reforzar en el cuidador del cliente. Entonces, dice que acá tenemos claro quién es el sujeto, ¿cierto? Una enfermera en un hospicio y está revisando un cliente que tiene un medicamento que es de liberación extendida. ¿Qué tengo que saber acá? Que los medicamentos de liberación extendida tienen ciertos cuidados. ¿Qué cuidados importantes tengo que saber de los medicamentos de liberación extendida? Que como lo dice su nombre, se van liberando a través del día, por lo tanto no puedo modificar su forma farmacéutica. Es decir, no los puedo dividir en dos, no los puedo diluir, no los puedo macerar, porque contienen unas perlas dentro de la tableta que se van liberando a través del día y que si yo llego a modificar esa forma farmacéutica partiendo la tableta o diluyéndolo en agua, lo que va a hacer es que voy a tener más medicamento y por lo tanto voy a tener muchos más efectos secundarios. Eso es lo que tengo que tener de conocimiento de un medicamento de liberación extendida. Ahora, me está diciendo que cuál es la información más importante. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que cuando hablamos de lo más importante es que todas pueden ser una opción, pero que hay una que es la más prioritaria y la que más debo reforzar en el cliente. Entonces, dice acá, solicite que le disminuyan la dosis, el médico, si el dolor disminuye para prevenir tolerancia. C. Cambie la dosis y la frecuencia de 20 miligramos cada 6 horas si empieza a tener como un brote de dolor. Evite administrar opioides de liberación inmediata para prevenir una depresión respiratoria. O administre el medicamento alrededor de la hora o como muy cercano al reloj, ¿cierto? A la hora establecida, así el cliente niegue dolor. ¿Qué es lo más importante acá? Entonces, es una oxicodona de liberación extendida, ¿cierto? Que necesita, como cualquier medicamento, llegar a ser su pico sérico, ¿cierto? Entonces, para tratar un dolor crónico, necesito mantener ese pico del medicamento, y la única manera de mantener ese pico de medicamento en la sangre es como colocándolo siempre a la misma hora. Eso es lo principal. Ahora, es un paciente crónico, ¿cierto? Que tiene cáncer. Es probable que entre en algún tipo de tolerancia, ¿cierto? Pero va a necesitar el medicamento porque definitivamente tiene dolor. Entonces, no necesito bajarle la dosis para que se prevenga la tolerancia. De hecho, pues vamos a ver que se le va a ir aumentando. ¿Por qué? Por el tipo de dolor que va desarrollando. Cambie la frecuencia de 20 miligramos cada 6 horas si ocurre un brote de dolor. Nosotros no podemos cambiarlo, ¿cierto? Necesitaríamos una orden médica. En este caso no dice que le pida al médico, entonces esto me hace de una eliminar esta opción. Evite administrar con opiáceos de liberación inmediata para prevenir depresión respiratoria. Los opiáceos de liberación inmediata, ¿cierto? Con liberación extendida, no van a tener ese cruce precisamente porque esto se va a estar liberando en todo el día. Pero lo que sí necesito hacer es ponerlo siempre puntualito. Si es cada 12 horas puntuales para lograr este pico sanguíneo del medicamento y que precisamente el paciente no tenga dolor. Esto es lo más importante. Bien.
Vamos con esta. Hasta ahora, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en prender su micrófono. Yo sé que a veces da pena, da miedo, pero pues la idea es que ustedes también participen. O si alguien quiere lanzarse a leer una pregunta y a hacerla, es bienvenido. Vamos con esta. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene diverticulosis, ¿cierto? Y reporta que tiene dificultad en obtener una dieta de fibra diaria. La enfermera debe anticiparse, ojo, les he hablado de esta palabra, anticiparme en el NCLEX es saber qué le va a ordenar el médico porque yo como enfermera registrada tengo el juicio clínico de saber qué medicamento le funciona y qué no le funciona. Entonces, la enfermera debe anticiparse a que el médico le prescriba qué. Psyllium, un enema de retención de aceite, codeína o bisacodil. Entonces, sabemos que la diverticulosis es una enfermedad donde se forman unas pequeñas bulas, ¿cierto? Que llamamos divertículos, que casi siempre se dan porque hay una dieta baja en fibra y que por lo tanto, para evitar complicaciones de la diverticulosis, yo debo generar un régimen intestinal muy bueno para evitar que estas bulas se me rompan y me generen complicaciones en mi intestino, o que la diverticulosis se me convierta en una diverticulitis, principalmente. Entonces, para esto necesito un medicamento que me genere más agua en mi intestino para ayudar a formar una hez fecal y que sea fácil que esta hez fecal sea eliminada, ¿cierto? Y ya. Entonces, si hablamos del bisacodilo, es un medicamento que es un laxante, pero no es un laxante formador de heces. Este laxante es un laxante que genera peristalsis, ¿cierto? Que ayuda en el movimiento intestinal, pero no forma la hez fecal. Además de eso, el bisacodilo tiene algo y es que empieza a generar dependencia. Entonces eso hace que eliminemos esta opción. La codeína. En este caso, la codeína es un opiáceo que va a generar como efecto secundario que el paciente esté más estreñido porque genera constipación. Enema de retención de aceite es muy parecido al bisacodilo, no genera formación de heces. ¿Listo? Mientras que el psyllium lo que hace es que aumenta el agua en el intestino, ¿cierto? Y genera una formación de la hez fecal, ayudando a qué? A que se mueva en el intestino, se elimine y por lo tanto, em, disminuya pues esta constipación. Esto porque principalmente el paciente dice que no puede tener, o sea, que le queda difícil obtener una dieta alta en fibra. ¿Listo? Bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Bien. ¿Cuál es el cuidado en casa de largo término más importante? De nuevo, estas dos palabras, más importante, que quiere decir que cualquiera puede ser, pero que hay uno más importante, que se le debe dar como instrucción de cuidado a un cliente que tiene se me fue esta palabra, injerto en la piel. A. Usar técnicas de camuflaje cosmética. B. Proteger el injerto de la luz solar directa. C. Continuar la terapia física prescrita. Y D. Aplicar una loción lubricante en el sitio del injerto. Entonces, miremos qué es lo más importante. Si vemos, ¿cierto? Cualquiera entra a ser cualquiera de estas, pues puede ser una opción. Una técnica de camuflaje, esto es una opción, pero si miramos esa pirámide de Maslow, no es una opción fisiológica, sino psicosocial. ¿Para qué? Para prevenir pues que el paciente se sienta mal con su aspecto físico, promover autoestima. Entonces eso de una me hace descartar, porque aunque sí es muy importante la parte psicosocial,
en este caso, pues hay más opciones fisiológicas. Proteger el injerto de la luz solar directa. Recordemos que si hay un injerto, probablemente pues no va a haber piel, ¿cierto? Nos dice que es un injerto de piel, se pierde esa protección fisiológica que tenemos. Entonces, esta entra a ser una opción bien importante. Terapia física, entonces no es algo que en el momento esté generando un riesgo real versus potencial. Entonces, esto me hace descartar esta. Y una loción lubricante. Sí, voy a necesitar mantener hidratado, ¿cierto? Pero lo más importante es protegerlo del sol. ¿Por qué? Porque o si no, no tengo esta parte protectora y lo que va a generar es que haya mucho más riesgo de quemaduras. Esa es la manera en que sacamos una pregunta, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues la parte de estrategias. Listo. ¿Cuál es el hallazgo o el signo principal, el marcador? Este hallmark es cuando es el marcador principal de un tórax inestable. Un tórax inestable, ¿cierto? Se da precisamente cuando hay una alteración en la ruptura de las costillas, ¿cierto? Y se caracteriza ¿por qué? Por bradicardia, por un movimiento de tórax paroxístico, por hipertensión o por tos productivo. Entonces miremos que el tórax inestable tiene una característica principal y es ese movimiento torácico paroxístico, en el que el tórax, ¿cierto? No se va a mover, no, cuando inspira y expira el paciente, no se ve este movimiento normal, sino que se ve que se mueve una parte y luego la otra. Todo esto, pues, por ese tórax inestable y por la ruptura en la caja costal. Bradicardia no vería en el paciente, vería todo lo contrario, ¿cierto? Porque el paciente le está doliendo y el dolor podría llevarme a que el paciente esté más taquicárdico, ¿listo? Hipertensión podría ser un hallazgo en un tórax inestable, pero no es un marcador en esta patología. Y la tos productiva tampoco es un marcador. El marcador en un tórax inestable es el movimiento torácico paroxístico. Espero que vayamos ahí bien. Vamos con la siguiente. La enfermera pues está con un, prevención, ok. La enfermera es como no sé cómo explicar esto, como un conferencista, ¿cierto? En la prevención de accidentes en los niños de edad escolar. ¿Cuál afirmación atiende e indica que entiende el tema? O acá, en la parte de las edades y en la parte de niño, hay algo que sí les digo que se deben aprender de memoria y son las etapas del desarrollo. Cuando un niño es un infante, cuando un niño es un preschooler, cuando un niño es un schooler, cuando es un niño toddler, cuando es ya un adolescente, porque todo eso va a ir ligado a unas teorías del desarrollo. No las tenemos que aprender de memoria. ¿Cuáles? La de Eric Erickson no la tenemos que aprender de memoria porque nos dice cómo se va desarrollando el niño, ¿sí? Entonces, acá vemos un niño, nos dice que la primera es que el niño en edad escolar empieza a ser menos aventurero, como, sí, como que es más calmado y menos experimental y le gusta menos la aventura comparado con los preescolares. Acá nos dice que el niño en edad escolar está mucho más seguro en casa. El tercero nos dice que el niño en edad escolar entiende el peligro cuando se lo explican. Y el último nos dice que el niño en edad escolar tiene menos autocontrol comparado con los preescolares. Que les recomiendo mucho y es que a veces esto se nos vuelve un poquito complicado. La parte de la etapa del desarrollo se nos vuelve un poquito complicada
lo que más me funciona a mí en esta parte o me ha funcionado a mí en la parte de la etapa del desarrollo, es cuando yo entro a compararlo con algún niño que yo conozca, ¿sí? Entonces, si tengo hermanos, si tengo hijos, digo como, ah, sí, a esta edad hacía esto o a esta edad hacía esto, y eso es lo que de verdad me funciona, como por referencia, por decirlo así. Entonces empecemos a pensar en un niño en edad escolar. eh, Dice que tiene menos autocontrol que los preescolares. De plano sabemos que no, ¿cierto? Que los, que los preescolares van a tener menos autocontrol que los escolares. Los escolares son un poquito más grandes, ¿cierto? Ya atienden órdenes, ¿cierto? Ya van al colegio, ya saben seguir instrucciones. Un preescolar no, le cuesta seguir instrucciones y pues no tiene ese autocontrol. Los niños escolares entienden los peligros cuando se los explica. Puede ser una opción, más que un niño escolar entienda que si se sube a un árbol se puede caer, ¿cierto? Y en la edad escolar ya tenemos claro que hay una parte que es efecto, consecuencia, ¿cierto? Que cada cosa que hago trae pues una consecuencia. Entonces esto puede ser una buena opción. Los niños en edad escolar están más seguros en casa. No quiere decir eso, no están más seguros ni en casa ni en el colegio, porque precisamente pues hay muchos niños que en edad escolar tienen accidentes dentro de su casa, dentro de las piscinas, dentro de la cocina, con las ollas, entonces no quiere decir que en casa estén mucho más seguros que en cualquier lugar. Los niños en edad escolar son menos, pues, es menos de aventura comparado con los preescolares. No, definitivamente pues no entran a ser, entran a ser de hecho mucho más arriesgados en conocer, ¿cierto? Y demás. Entonces esto nos hace pensar que es mucho mejor, una mejor opción escoger nuestra opción C, en donde ellos ya entienden la consecuencia de sus actos. Listo. Cuando estamos educando a la familia de un niño que tiene un diagnóstico de hemofilia, ¿cierto? ¿Cuál complicación a largo término, perdón, la enfermera debe incluir en la educación? Una lesión de la válvula cardíaca, una incapacidad intelectual, una destrucción de las articulaciones o una neumonía recurrente. La hemofilia tiene algo y es que pues el paciente va a sangrar, ¿cierto? Y que sangran y hacen una complicación que se llama la hemartrosis, ¿cierto? La hemartrosis es la acumulación de la sangre en donde en las articulaciones. La acumulación de la sangre en las articulaciones constante lo que lleva es a que las articulaciones se lesionen, ¿cierto? Se inflamen y que me genere una destrucción de la articulación. Ahí que necesito saber qué es la hemofilia y cuál es su hallmark, como lo veíamos ahorita, ¿cierto? Ese signo marcador primario. En este caso, en la hemofilia, es esa, mm, esa hemartrosis. La hemartrosis genera esa destrucción de la articulación y por lo tanto me lleva a una destrucción de la articulación. Las otras opciones no son complicaciones de la hemofilia. Listo, listo. ¿Por qué una falla cardíaca izquierda causa síntomas respiratorios como la disnea y la tos? ¿Listo? Dice que esta causa es causada por la congestión venosa en el hígado. Esta es causada por una hipoperfusión sistémica. Esta es causada por una congestión pulmonar o esta no es, el corazón no encuentra estas demandas metabólicas pues aceleradas. Sabemos que la falla cardíaca se da, ¿cierto?, por la imposibilidad del corazón en bombear sangre. Hay una falla derecha y hay una falla izquierda. Super tip clave. Todo lo que sea derecho genera efectos sistémicos.
todo lo que sea falla izquierda genera efectos respiratorios, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice acá, porque una falla del lado izquierdo, una falla cardíaca del lado izquierdo genera síntomas respiratorios como la disnea y la tos. ¿Porque hay una congestión en el hígado? No, la congestión en el hígado se da en una falla sistémica por una congestión del corazón derecho. ¿Sí? Recordemos, pues, aquí mirando el corazoncito, ¿cierto? Recordemos muy bien que por acá trae sangrecita a las cavas, ¿cierto? A la aurícula derecha, pasa a ventrículo derecho y pasa a pulmonar. ¿Qué pasa? Que si todo se me empieza a congestionar acá, se me empieza a devolver prácticamente, ¿cierto? Y me congestiona todo lo sistémico, de donde me trae sangre las cavas, de la parte superior y de la parte inferior. En la parte del corazón izquierdo tenemos que viene de los pulmones, ¿cierto? Por nuestras venas pulmonares, aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo, pero si tengo una falla en esto, se me empieza a devolver todo parte pulmonar. Entonces me empieza a generar una congestión pulmonar. Si hablamos de una congestión venosa que se causa en el hígado, empiezo a ver que es una falla derecha. Esto se da en falla derecha, que casi siempre se genera una ascitis. Una hipoperfusión en el tejido sistémico, falla derecha. Acuérdense que todo lo derecho genera alteración sistémica. Congestión pulmonar, que es lo que acabo de mostrarles acá, puede ser esta nuestra respuesta, ¿cierto? Que es lo principal por lo que se está generando. Y porque el corazón no encuentra esas demandas metabólicas aceleradas, no. Entonces, principalmente esto pasaría en la parte sistémica, ¿listo? Sistémica, falla derecha. Todo lo que tenga que ver, y esto pues cuando estén estudiando la parte de cardíaco, todo lo que tenga que ver con falla izquierda es por una alteración y una congestión pulmonar. Bien, vamos con nuestra penúltima pregunta. Acá nos dice que la enfermera está planeando la educación del personal acerca del medicamento levodopa-carbidopa, ¿cierto? Para la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál afirmación de la enfermera indica que entendió correctamente? Que es importante en los medicamentos que sepamos las indicaciones y las complicaciones de efectos secundarios que estos puedan tener. Tomar carbidopa levodopa con isocarboxacida puede mejorar los síntomas. Tomar levodopa carbidopa con comidas altas en proteína incrementa su absorción. Después de tomar carbidopa levodopa, el cliente repentinamente va a tener una crisis hipertensiva cuando se levante, va a ponerse hipertenso cuando se levante, o el cliente puede experimentar movimientos buenos y movimientos malos, días de movimientos buenos y movimientos malos después del uso a largo término de la carbidopa levodopa. Empecemos por acá. La isocarboxacida, ¿qué medicamento es? Un IMAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa. El IMAO, eso es puro salud mental. El IMAO más el levodopa carbidopa generan algo que es una crisis hipertensiva. Por eso no se pueden mezclar, no se mezclan los IMAOs con la levodopa carbidopa. ¿Listo? Entonces esto me hace eliminarla porque me está diciendo que es un correcto entendimiento, o sea, que entendió muy bien cuál es ese efecto secundario. Tomar levodopa carbidopa con proteína o con comidas ricas en proteína aumenta su absorción. No. Cuando como mucha proteína, se me disminuye la absorción de este medicamento. De hecho, pues se debe hacer espaciado de la comida precisamente por eso, porque la proteína disminuye la absorción de este medicamento. Después de tomar carbidopa, levodopa, el cliente va a ponerse hipertensivo cuando se levante. Va a tener riesgo de una hipotensión ortostática, no de hipertensión. Entonces eso me hace descartarla. Mientras que sí, lo que pasa con este medicamento y es que genera un fenómeno que se llama el fenómeno on-off,
que a veces el paciente está bien, tiene buenos movimientos, pero a veces no controla los movimientos. Y es el efecto secundario que se da con esta levodopa-carbidopa cuando se usa a largo término, como lo hacemos pues en el Parkinson. Y aquí vamos con nuestra última pregunta y nos dice, ¿cuál hallazgo en una valoración oral apoya un diagnóstico de candidiasis oral? Listo. Que la lengua esté roja, inflamada, sensible y haya una glositis. Que hayan úlceras dolorosas en la mucosa bucal y en los labios. Que haya lesiones blancas, pesadas, indoloras al lado de la lengua, leucoplaquia. O que hayan parches en la lengua que se puedan como levantar. Sí, esa palabra es que se puedan levantar. Entonces, bueno, empecemos a pensar que en esta parte de en esta parte de la cándida, ¿cierto? Pues se va a caracterizar principalmente por una capa blanca, ¿cierto? Una capa blanca que se forma o que se empieza a posar pues en la parte de la lengüita. Entra a ser, ay, se me dejó de compartir, esperen. Ya. Entra a ser súper importante saber si esa capa blanca es fácil que se levante o no se levante, porque eso es lo que la diferencia con la leucoplaquia. La leucoplaquia también tiene una capa blanca, pero la diferencia de la leucoplaquia con las lesiones de la cándida es que las lesiones de la cándida se despegan fácilmente, scrape it off, ¿cierto? Se despegan fácilmente. Y ese es el marcador, como el signo marcador en la cándida. Parches blancos, que lo genera pues en sí la cándida, pero que se levantan. Todo lo contrario a la leucoplaquia. En la leucoplaquia también tenemos esos parchecitos blancos, pero no se levanta fácilmente. Entonces eso me hace descartar que sea una leucoplaquia, ¿cierto? Esas lesiones dolorosas y úlceras dolorosas, más que todo la voy a ver como consecuencia de una quimioterapia, de otro tipo de lesiones, de un sarcoma de Kaposi, ¿sí? Pero no entra a ser un marcador en la candidiasis. Y la lengua roja, inflamada, una glositis, puede ser pues por algún tipo de quemadura o demás, pero lo principal en la cándida son esos parches blancos, pero lo que les dije, que se levantan, que se pueden levantar. Si no se pueden levantar, ¿cierto? Si no se pueden mover, hablamos de qué? De una leucoplaquia. Bueno, entonces acá le damos finalizar a nuestro examen, ¿cierto? Y una vez ustedes finalicen su examen, lo bueno es que ustedes tienen la oportunidad de entrar a revisar las explicaciones. Entonces acá entramos a ver mis resultados y acá nos empieza a mostrar que sí, que el paciente de la angioplastia, porque tiene pues esta parestesia que sugiere que hay una oclusión arterial. Entonces esa es nuestra prioridad. Este paciente, que la liberación de la oxicodona, ¿cierto? Nos dice que sí, que definitivamente es la A, porque necesitamos mantener un nivel de medicamento terapéutico que se logra, ¿cierto? Cuando se administra alrededor al tiempo del reloj y se da precisamente por esa concentración sérica. El psyllium, porque es un laxante formador de heces que ayuda en la diverticulosis, porque lleva agua a las heces y disminuye la presión en la divertícula. Esto es muy importante y no se los dije. Lo importante es disminuir la presión en la divertícula para que no se me rompa, ¿cierto? Y no vaya a tener una perforación, por ejemplo. Acá me dice que sí, que proteja mi injerto de la luz solar, porque el injerto es muy frágil y se pierde esa protección natural que se tenía hacia el sol. Y si lo ponemos directo al sol, puede generar quemaduras. ¿Listo?
El signo marcador de este tórax inestable, ¿cierto? Ese movimiento del tórax paroxístico. En la edad escolar, acuérdense, de 6 a 12 años, los niños tienen la habilidad cognitiva de entender causa y efecto. Por eso, pues, aprenden muy bien o entienden muy bien cuando hay un peligro. Hemofilia, destrucción de la articulación, la hemartrosis o el sangrado dentro de las cavidades articulares son una complicación común en la hemofilia. Esto pues va a generar que se inflame, que se deforme y que haya una destrucción de la articulación. Eh, la parte de la falla cardíaca izquierda, vamos a ver que el ventrículo izquierdo efectivamente no puede bombear sangre hacia el cuerpo y eso genera que todo se devuelva hacia la circulación pulmonar, incrementando la presión en las venas pulmonares y y en los capilares. Levodopa carbidopa, el uso largo de esta nos genera el fenómeno de on-off, que cuando el cliente tiene esa fluctuación motora en cuanto a que tiene muy buena movilidad o también tiene unos periodos de pobre movilidad. Y estos parches blancos, el marcador de la candidiasis es la presencia de esas placas como queso cottage en la mucosa oral que fácilmente se levantan, generando precisamente que se coloque, pues, que sea fácil levantar. Eso es todo lo de nuestra competencia diaria. Espero de verdad, pues, que les haya servido.